Entonces, primero quería comenzar un poco hablando de la evolución de los análisis de datos históricamente, ¿no? Pasamos de una analítica 1.0 a una analítica 2.0 y 3.0. ¿Qué significa cada uno de estos? La analítica 1.0 es el análisis tradicional dentro de un negocio. El análisis descriptivo con fuentes de datos internos, digamos. Fuentes de datos estructurados, digamos facturación, datos de los clientes. Y pues bueno, realizamos un análisis de correlaciones entre las variables, buscando indicadores. Y con esto pues armamos reportes, etc. Eso tiene una limitación, que son decisiones basadas en el diagnóstico de eventos pasados. Es decir, no podemos tener una predicción del comportamiento de los clientes a futuro. Tal como hablaban en las anteriores exposiciones, los datos se tienen que convertir en información y la información finalmente tiene que convertirse en dinero, en algo monetizable para las empresas privadas, en un retorno. Pues bueno, la limitación en el análisis tradicional es que estos datos los estamos utilizando no para generar predicciones y por ende estrategias de negocios monetizables. En Analytics 2.0 pues estamos hablando ya de la introducción de Big Data. Big Data ya no son los datos estructurados de los clientes como datos de facturación, datos de ventas, no. Big Data ya son grandes volúmenes de datos, de fuentes internas y fuentes externas. Digamos, fuentes internas podría ser el consumo de voz de los clientes. Este consumo de voz de los clientes son datos que se generan diariamente y son millones y millones y millones de datos. Y otra fuente de datos externas también pueden ser las redes sociales, que son datos no estructurados, o también semi-estructurados, que son los HTML o los HTTPS. Entonces, con la llegada de Big Data, pues entonces las empresas pueden incorporar técnicas de Machine Learning para analizar estos datos y pasar de un análisis descriptivo a un análisis predictivo. Es decir, a partir de estos datos, realizar predicciones del consumo de los clientes y de acuerdo a eso, realizar estrategias de negocios. Puedes tener más insights de los datos. Y finalmente, Analytics 3.0, que son datos en tiempo real. Decisiones basadas en análisis de tiempo real, digamos, ustedes a veces están navegando en Google y de repente están buscando, yo qué sé, Game of Thrones. De repente les aparece publicidad de HBO, un paquete promocional de Game of Thrones. Súper friki porque, pues bueno, alguien me está stalkeando. Bueno, el acosador se llama un algoritmo de Machine Learning, o sea, es datos en tiempo real. Entonces, esta transición de una analítica descriptiva a una analítica predictiva y prescriptiva ha conllevado a la transformación, mejor dicho, al cambio de las plataformas de almacenamiento de datos en las empresas que ya están utilizando Big Data. Entonces, en las empresas tradicionales utilizan plataformas como Data Warehouse, ODS, Datamarts. Entonces, en estas plataformas puedes almacenar tranquilamente datos estructurados. Estructurados quiere decir que se puede almacenar en filas y columnas. Pero con la llegada del Big Data ya tenemos que utilizar otro tipo de sistemas como Hadoop, que es un sistema de código abierto, donde puedes almacenar datos como datos de redes sociales, páginas web, weblogs, en varios servidores dentro de la nube. El procesamiento es mucho más rápido que las plataformas de Data Warehouse. Se puede realizar análisis mucho más efectivos y pues bueno, se puede almacenar millones y millones y millones de datos. Ahora Telefónica está utilizando ese sistema Hadoop para analizar a nuestros clientes ya de una manera más global, 360 grados. Pero para esto, ¿qué es el Big Data? Big Data es un término que describe grandes volúmenes de datos. Estamos hablando de diariamente nosotros generamos 2.5 quintillones de datos. Entonces debe existir, o sea, toda esta cantidad de datos que se generan de manera rápida cada minuto debe ser almacenada dentro de los sistemas que anteriormente hablé, y eso es lo que se le llama Big Data. La diferencia entre los datos normales pues, es la variedad de los datos, el volumen de los datos, la velocidad, la veracidad y el valor. Una de las características es que tiene un crecimiento exponencial en el tiempo. Entonces, digamos, en tema de volumen, la cantidad de datos de diferentes fuentes pues, crece de una manera tremenda diariamente, a cada minuto, y se tiene que guardar en tiempo real. La variedad, pues bueno, lo que ya he mencionado, tipos de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados.
La velocidad es la rapidez de generación de los datos. La veracidad es el nivel de confiabilidad de los datos. O sea, Big Data no solamente es almacenar datos que lleguen de diferentes fuentes, sino también la forma como se almacena, la forma en que aseguras la calidad de la información que se está guardando. Y lo siguiente es el valor de negocio. ¿Cómo conviertes todos estos datos en algo monetizable? ¿Cómo utilizas todos estos datos para generar valor, para generar mejores estrategias? En concordancia con la lámina 1, que estaba mencionando cómo ha ido pasando a través del tiempo la analítica, de la misma manera las técnicas de análisis de datos han ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, digamos, en el análisis de datos exploratorios, pues bueno, utilizábamos modelos de regresión lineal y logística, donde el output era, pues bueno, el output en la variable target es una variable continua. En regresión logística es una variable binaria, una variable binaria. Análisis de componentes principales, que es para reducción de variables, en componentes, de acuerdo a las correlaciones entre estas variables. Y análisis de series de tiempo multivariados, pues bueno, los ARIMAS, los GARCH, ustedes deben estar al tanto de esto. Y pues bueno, este análisis exploratorio es básicamente confirmar hipótesis, evaluar indicadores, analizar relaciones causales entre variables, etc. Hemos pasado del análisis de datos exploratorios al análisis de datos predictivo y prescriptivo. Con estos modelos igual se pueden realizar análisis predictivos. Sin embargo, con los modelos de Machine Learning puedes incluirles otros tipos de variedad de datos, como son los no estructurados, los que ya habíamos hablado. Entonces, hay dos tipos de modelos: modelos de aprendizaje supervisado, modelos de aprendizaje no supervisado. Los modelos de aprendizaje supervisados, tienes una etiqueta de datos, digamos. ¿El cliente se va a dar de baja o no? ¿Se va a ir a la competencia o no? Tú ya lo sabes. El mes pasado se fueron a la competencia dando datos al aire 3.000. Entonces, dado que 3.000 clientes el mes pasado se fueron a la competencia y tenemos toda la información de esos clientes, datos de voz, datos de consumo de megas, consumo en aplicaciones y datos sociodemográficos, pues entonces esos son los datos que va a utilizar el modelo para entrenarse. Va a utilizar esos datos y de acuerdo a eso va a realizar predicciones el próximo mes. Los modelos de aprendizaje supervisados es cuando sabes que la etiqueta de salida ya es una variable conocida. Entonces, el algoritmo analiza los datos etiquetados y trata de buscar una función que relacione a todas las variables y genera una mejor predicción de nuevos datos con las mismas variables. Los modelos de aprendizaje no supervisado, en cambio, son modelos que no tenemos la etiqueta de datos, queremos realizar alguna clusterización de clientes. No sabemos cómo se podrían agrupar estos clientes. Entonces, pues utilizamos diferentes modelos como el CAMINS, KNN, donde se utilizan centroides de análisis de datos para verificar cuán homogéneos son estos clientes, mientras más cercanos, o sea, a un centroide, pues más homogéneos. Perdón, tengo un poco de tos. Y pues bueno, se le asigna una etiqueta. Ok. Del análisis descriptivo, del análisis prescriptivo, pues se utilizan diferentes paquetes estadísticos. Para análisis de datos exploratorios normalmente se usa SPSS, SAS, Stata. Para técnicas de análisis de datos con grandes volúmenes de datos y la utilización de Big Data se utilizan software de uso libre como R, Python y PySpark. PySpark es Python sobre un entorno Spark, que es un entorno sobre Big Data, sobre Hadoop. Dando una explicación, hemos utilizado para esto un modelo de redes neuronales. Entonces, ¿qué hace este modelo de redes neuronales? El modelo de redes neuronales trata de asemejarse a las, valga la redundancia, redes neuronales de un ser humano. Entonces, la red neuronal está compuesta de muchas neuronas artificiales. Este modelo es un modelo que aprende de los errores. Entonces, está el input, se compone de varias capas. La primera capa es la capa donde están los inputs, es decir, todas las variables que le vas a ingresar. Luego de eso está una segunda capa que realiza una transformación matemática de la primera capa y transformaciones matemáticas hasta llegar a un output. Este modelo tiene la particularidad que asigna pesos de cada neurona al output dependiendo de la precisión de la predicción. Si una neurona realiza una mala predicción, entonces el peso de esa neurona comienza a disminuir.
Es decir, que aprende de los errores de cada predicción en cada iteración. Utilizamos este modelo porque primero es un modelo que recoge bastante cantidad de datos. Estamos hablando de 133 millones en este caso. Segundo, es un modelo que minimiza los errores, pues la función, aquí se utiliza una función de costo, y la función de costo pues es una minimización de los errores al cuadrado, como una regresión lineal, más o menos. Igual esa función puede cambiar. La capa constante, que es una capa de antigüedad, la antigüedad del cliente en tiempo actual. Normalización de la capa diaria, una transformación matemática de la primera capa y una transformación matemática de la segunda capa. Esas son las capas por donde las redes, por donde cada neurona va a pasar. Esto más o menos es una descripción de cómo realizamos este proceso. En el entrenamiento, pues bueno, nuestro parque, o sea, nuestro número de clientes es 1.3 millones. Normalmente, cuando, digamos, tenemos un caso que es las bajas del parque postpago, en el cual la variable target es menos del 1%. Entonces, cuando existen este tipo de particularidades en que la variable target, la variable que vas a predecir es muy poca, es menos del 1%, es predecir una aguja en un pajar, entonces tienes que en los datos de entrenamiento balancear los datos. Pues bueno, en el caso de las bajas del parque postpago, pues se balanceó los datos 50-50 para que el modelo aprenda con una cantidad de datos pares, y luego de eso se realizó la validación. En este caso no hubo necesidad porque, pues bueno, es más o menos 60-40 la proporción del parque de las personas que no recargan de una semana a otra. Entonces, en el entrenamiento pues se extrajeron las variables diarias y las variables constantes y se seleccionó una base de prueba y otra base para entrenamiento, que sea 70-30. 70% de entrenamiento y 30% de prueba. Una vez que realizamos esta prueba, el AUC fue de 0.83. Sin embargo, esta prueba es solamente un test. Se debe realizar la validación ya en datos reales, como para entregar una base al negocio para que pueda gestionar. En la predicción, pues bueno, realizamos lo mismo para 1.3 millones de abonados. En total, las variables utilizadas fueron 130 millones. Eso se lo hizo dentro de PySpark, porque la gran cantidad de datos no podía soportar un servidor de R. Y pues bueno, los resultados dentro de esta base de predicción en la validación, el LAUC, que es el porcentaje de verdaderos positivos sobre falsos positivos dentro de la muestra, disminuyó de 0.83 a 0.81. O sea, no fue una disminución bastante agresiva. Los resultados fue la curva ROC. Pues bueno, en Machine Learning se tienen varios indicadores para verificar si es que un modelo es bueno o no es bueno. Uno de estos es la efectividad del modelo, es decir, los verdaderos positivos, si es que la persona que se dio de baja, y yo dije que se iba a dar de baja, realmente se dio de baja. En ese caso, si la persona que yo dije que la siguiente semana no iba a recargar y realmente no recargó, esos son los verdaderos positivos. Falsos positivos son los que yo dije que no iban a recargar, pero sin embargo sí recargaron. Los falsos negativos, que son los que yo dije que no iban a recargar, pero sí recargaron, y verdaderos negativos, que son los que yo dije que iban a recargar, parece un trabalenguas, y sí recargaron. Pero bueno, o sea, el asunto es cuán preciso es el modelo para predecir efectivamente la target. Pues bueno, aquí tuvo una curva AUC, que es el área bajo la curva, de 0.81. Es decir, que la efectividad fue bastante buena. No se puede decir que en el 81% de los casos el modelo acertó, sino que la relación entre el ratio de los verdaderos positivos versus el falso positivo es bastante bueno, la sensitividad es bastante buena, especificidad. Y la curva RECOL lo que indica es ranqueada la población, porque, a ver, digamos, cuando haces un modelo de Machine Learning y realizas una predicción, le estás dando al cliente, al negocio, al departamento de marketing, le estás dando un conjunto de datos de clientes y una probabilidad de cada cliente. Y le estás diciendo, gestiona a esos clientes porque esos tienen una probabilidad mayor a 0.7 de no recarga. Entonces, si rankeamos esa probabilidad y medimos cuánta captura de parque no recargador existe dentro de cada percentil de probabilidad, pues bueno, eso es
lo que nos está dando la curva recall. La línea roja significa un modelo aleatorio. Es decir, si es que alguien me pregunta, ¿tal persona va a recargar o no? Yo lanzo una moneda y les digo lo que la cara o sello, lo que diga la moneda, 50-50. Eso es un modelo aleatorio. La curva azul es el modelo perfecto. Y la curva un poco más oscura es los resultados del modelo de redes neuronales. Entonces, pues está muy por encima de la aleatoriedad, sin embargo, no llega a la curva perfecta, lo cual, pues bueno, si llegaría a la curva perfecta, pues eso es un evento casi imposible y desconfiable, la verdad. Podría haber overfitting en los datos y por eso te está causando una distribución perfecta en el ranqueo de la población. Y bueno, podemos ver que, digamos, en el primer percentil, 5%, pues es bastante cercano la curva que nos resultó del modelo con el modelo perfecto, pero sin embargo se va degradando a través del tiempo. Ok, esto es un caso que utiliza datos en tiempo real de nuestros clientes porque queremos caracterizar a los clientes en una visión 360, lo llamamos. 360 quiere decir que sabemos del cliente sus datos demográficos, sus datos sociodemográficos, cuánto consume de voz, cuánto consume de datos, qué está consumiendo en las redes sociales. Pues bueno, vale indicar que todo esto son con datos anonimizados, no es que nosotros podemos saber que de cada uno de ustedes si es que están consumiendo Twitter o Tinder, no, o sea, no sabemos nada, todos son datos anonimizados. Pero agrupamos estos datos anonimizados y tenemos una visión del cliente de 360. Pues bueno, ¿qué significa Smart Insights? Smart Insights ubica sensores dentro de, digamos, un negocio, Supermaxi. Ubica sensores en Supermaxi. Esos sensores conecta la información de cada uno de ustedes con su email, que es el identificador de su teléfono. Sabemos el email, sabemos el teléfono de ustedes, entonces sabemos cuál es su lugar de trabajo de acuerdo a las horas que ustedes le dedican de 8 a 5 de la tarde. Sabemos la latitud y la longitud de las celdas en donde se conectan de 8 a 5 de la tarde y pues bueno, deducimos que ese es el lugar de trabajo. Desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿cuál es la celda donde más se conecta? Sabemos la latitud y la longitud y por eso sabemos aproximadamente dónde es el lugar donde ustedes viven. Y el lugar de diversión, pues los días viernes y los días sábados, ¿a qué celdas se conectan dentro de Quito? Y pues bueno, sabemos más o menos por cuáles son los lugares que frecuentan diversión. Entonces, unimos esta información con todos los movimientos que ustedes tienen dentro del local. Si ustedes en Supermaxi se quedaron viendo zapatos, pues el sensor captura que estuvieron 5 minutos viendo zapatos. Si estuvieron 10 minutos viendo vestidos, el sensor captura que ustedes estuvieron viendo vestidos. Entonces, es la unión entre sus preferencias, el lugar donde vive, el consumo de minutos y megas, y todo eso de manera anonimizada, por supuesto, y las apps que ustedes utilizan, y pues bueno, cuáles son sus gustos y preferencias de acuerdo a las HTTPS que ustedes visitan. Entonces tenemos una segmentación sociodemográfica, que es el nivel socioeconómico, el género y perfilamiento de los clientes. Webs, apps e intereses, que es el perfilamiento de navegación para entender gustos y preferencias. Análisis de visitas, cuánto tiempo se quedaron visitando un local, en qué estancia se quedaron, viendo vestidos, zapatos, perfumes. Un monitoreo indoor, que significa cuánto tiempo se quedó en el local, cuántos días a la semana visitan este local. Y el hogar y el lugar de trabajo, que es el análisis de visitas acorde al origen de traslado. Entonces, ¿qué podemos obtener de Smart Insights? Pues bueno, puedes obtener una agrupación de tus clientes. ¿Cuáles son los clientes de mis clientes que les interesa? Vestidos, dónde viven, cuál es el nivel socioeconómico, qué apps utilizan y por ende puedo emitir pues algún tipo de marketing digital a través de las apps que ustedes utilizan. Diseñar campañas personalizadas para nuestros clientes con ofertas que más les guste. Y por supuesto aumentar la captación, porque son ofertas especializadas. Entonces, ¿cómo funciona esta solución? Pues es en un dashboard. Nunca entregamos no solamente que no entregamos datos cliente por cliente, entregamos datos agregados.
O sea, primero están anonimizados, segundo están agrupados, así que nunca entregamos información de los clientes. Pues bueno, en un dashboard, digamos, en nuestros CAPs, que es nuestro centro de atención al cliente, podemos visualizar cuántas visitas tuvo el día anterior, cuántas visitas tuvo hoy, cuál es el promedio en minutos de visitas, cuál fue el total de visitas. Podemos obtener el lugar de residencia, el lugar de trabajo, cuántos visitantes tuvieron por fecha. Podemos tener el nivel socioeconómico, el tiempo de visita. También podemos obtener el género, pues bueno, también el tiempo de visita, también desagregamos la información si es día de la semana, fin de semana, por horarios, etc. Gustos y preferencias, a quienes les gusta temas de telecomunicaciones, arte, entretenimiento, juegos, shopping. Entonces, son dos visiones de la aplicación de Big Data. Uno para manejo interno, en el cual realizas predicciones, utilizas técnicas de Machine Learning para un análisis predictivo y prescriptivo, lo cual aumenta la efectividad de las campañas y por ende aumenta los retornos por medio de la captación, por medio de fidelización. Y por otro lado, también tienes un análisis descriptivo de los clientes, pero a un nivel más avanzado y en tiempo real. Son dos de las aplicaciones de Big Data. Pues bueno, Data Science pues, se divide no solamente en la parte de programación y análisis de modelos, sino también en visualización. Entonces, aquí tienen dos ejemplos, tanto de visualización como en análisis predictivo de probabilidades de modelo y cómo esto impacta dentro de un negocio.